Buenos días, profesor. El día de hoy yo, junto a mi grupo, le hablaremos sobre nuestro trabajo final, el cual supone la siguiente cuestión. ¿Qué supone el individualismo para la modernidad, para el individualismo moderno? Y para esta reflexión tomaremos en cuenta al filósofo René Descartes y la película Taxi Drive, dirigida por Martin Scorsese en 1976. Así que elegimos esta película porque muestra la experiencia de un individuo profundamente aislado en una gran ciudad como Nueva York, el cual es Travis Bickle, su protagonista, el cual es un excombatiente de Vietnam que trabaja como taxista nocturno en la misma Nueva York y desarrolla una visión cada vez más distorsionada de lo que sería la realidad. Así que a partir de su historia, exploraremos cómo el individualismo moderno, basado en la frase de pienso y luego existo, puede convertirse en un aislamiento total de la realidad. Para Descartes, como recordamos, esta frase significaba que el pensamiento era la base para afirmar la propia existencia y alcanzar la autonomía. Sin embargo, en este caso, el de Travis, esta idea no lleva a una claridad ni a la libertad, sino lo encierra en su propio sufrimiento y lo aleja de los demás, lo vuelve un ser antisocial. Así que esta película muestra una ciudad caótica y violenta que refuerza su desconexión con el entorno y alimenta esta crisis personal que ha ido en aumento. Y en lugar de un pienso, un luego existo, que afirme su identidad, Travis parece vivir en sufro y luego existo, donde la sociedad y la confusión marcan su experiencia con los demás y con su propio entorno. Así que en el próximo análisis que vamos a realizar nos permite ver cómo el individualismo extremo puede romper esos vínculos con la realidad compartida y generar un yo aislado y hasta fragmentado. Así que nuestro trabajo busca, digamos que, mostrar el pensamiento cartesiano, cómo este se forma en la película y cómo la búsqueda de una identidad totalmente autónoma puede derivar en sufrimiento, en una percepción distorsionada del mundo. Es como un individualismo llevado al extremo. Continuando con el contexto en el cual se grabó y desarrolló la película Taxi Driver, la cual fue dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1976, tenemos que focalizarnos y situarnos en la ciudad de Nueva York en la década de 1970. Este fue un periodo tanto con problemas sociales, políticos y económicos, marcado por desilusión, deterioro y desconfianza. Por un lado, la ciudad de Nueva York atravesaba una profunda crisis económica. Incluso en 1975 estuvo a borde de declararse en bancarrota. Los servicios públicos colapsaron, los recortes presupuestales se hicieron evidentes y como resultado la ciudad quedó sumida en una decadencia total. Las calles se llenaban de basura, los parques y las plazas se deterioraron y los índices de criminalidad alcanzaron niveles totalmente insospechados. En este clima de abandono, la violencia, drogas, prostitución, crimen organizado se apoderaron de las calles, especialmente en zonas como Times Square, paradójicamente muy distinta a la imagen turística que conocemos hoy día. En lugar de luces y teatros familiares, abundaban cines pornográficos, como se ve en la película, los locales de mala reputación y las pandillas. Asimismo, no solo se contaba con una crisis social y una crisis financiera, sino también un contexto político nacional muy frágil, el cual influyó enormemente en el estado de ánimo de la población. Por un lado, Estados Unidos acababa de salir de la guerra de Vietnam, un conflicto largo, no deseado e incluso controversial, que dejó profundas heridas en la sociedad. Muchos soldados al regresar se encontraron con una realidad totalmente distinta a la que esperaban. En lugar de ser recibidos como héroes, se los recibió de una manera distante. No solo se los ignoraba, incluso se los llegaba a rechazar. Estos veteranos, muchos con problemas psicológicos, con traumas, con lesiones físicas,
tenían serias dificultades para reinsertarse en la vida civil. Además de que la confianza se veía mermada en el gobierno debido al escándalo de Watergate, el cual explotó en 1972 y culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Esto reveló los niveles de corrupción e hipocresía que existían en las altas esferas de poder, afectando todavía más a la población, pues ésta tenía una sensación generalizada de que las instituciones les habían fallado y que las promesas de los políticos no eran más que palabras vacías. Es justamente en este contexto social, económico y político tan complejo que se desarrolla la historia de Travis Bickle, nuestro protagonista. Travis es un excombatiente de Vietnam que sufre de insomnio, trastorno psicológico y trastorno post-trauma. Incapaz de adaptarse a la vida civil, decide trabajar como un taxista nocturno, recorriendo, y siendo el único, las calles más peligrosas y marginales de la ciudad. Desde su taxi, Travis empieza a observar la misma decadencia por la que sufre la ciudad. Pobreza, racismo, prostitución, violencia, clases bien marcadas, están por todas partes. Esta constante exposición a la miseria y la corrupción alimenta su frustración, su soledad y su sentimiento de alienación. Y con el paso del tiempo, él empieza a obsesionarse con limpiar la ciudad, lo que lo lleva a una espiral de violencia, paranoia, en la que él mismo se termina convirtiendo en un reflejo del caos que lo rodea. La película, más allá de solo contar la historia de un hombre perturbado, se convierte en el retrato de la crisis social, económica, moral, política por la que pasaba la ciudad e incluso todo el país. Nueva York como escenario representa el colapso del conocido sueño americano, mostrando en un entorno marcado por descomposición social, desconfianza institucional y donde los límites entre una persona normal, una persona buena y un villano se desdibujaban. Taxi Driver no solo refleja el estado mental del protagonista, sino que a través de su mirada distorsionada nos invita a observar las grietas, las heridas, los problemas de la sociedad que en los años 70 parecía estar al borde del colapso. Ahora, en el análisis de la información, hablaremos inicialmente del individualismo. Viene a ser esta idea central para entender cómo pensamos al ser humano en la modernidad. El individualismo define que cada persona es autónoma, libre y capaz de pensar por sí misma. Ya no depende de una autoridad externa para saber qué es verdad o cómo vivir. Ahora la fuente de sentido está dentro de uno mismo. Esta forma de ver al individuo aparece con mucha fuerza en el pensamiento moderno. Y uno de los filósofos que más claramente expresa este cambio es René Descartes. En su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes plantea la frase cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Esta frase marca una ruptura profunda con la tradición anterior, en la que antes la verdad venía de Dios o de un orden natural. Descartes, en cambio, propone que la única certeza posible es la que uno piensa, y a partir de ahí se puede afirmar que existe. Esto convierte al pensamiento, y específicamente el sujeto que piensa y duda, en el punto de partida del conocimiento. De ahí nace la idea del yo moderno, un yo que se repliega sobre sí mismo y que busca certeza en su conciencia y se separa del mundo exterior. Es un sujeto que ya no necesita a los otros para afirmarse, porque justamente por eso corre el riesgo de quedar encerrado en sí mismo en su propia soledad. Este tipo de subjetividad, este yo aislado que piensa desde su encierro, lo hemos representado de forma muy clara en la película Taxi Driver. El protagonista, Travis, encarna esa figura del individuo moderno, completamente ensimismado. Para él, lo que experimenta dentro de sí mismo es más real de lo que sucede fuera. Todo lo que ve en el mundo lo interpreta desde su propio malestar, de su propio dolor, sin contrastarlo con otros puntos de vista. Una escena que muestra esto de manera muy potente es la del espejo, donde Travis se mira a sí mismo y repite una y otra vez la frase "You're talking to me". You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Lo interesante es que no hay nadie más en esa habitación. Él está solo, hablándose a su reflejo, como si necesitara a un otro para confrontarlo, pero ese otro no existe. Solo está él, su imagen y su necesidad de afirmarse. Esta escena simboliza perfectamente el encierro cartesiano. Un yo que se mira a sí mismo, que se habla a sí mismo, que trata de encontrar sentido solo dentro de su propia conciencia. No hay diálogo en el mundo, no hay reconocimiento del otro. Travis está solo,
atrapado en ese vacío y es desde ese vacío que piensa. Pero a diferencia de Descartes que piensa para construir un conocimiento, Travis piensa desde el sufrimiento. La soledad me ha seguido toda mi vida, en todos lados. No hay escape. Soy el hombre solitario de Dios. Es una frase de una de las escenas más famosas de la película Taxi Driver, dicha por el protagonista Travis Bickle, el cual en muchas veces se ha recordado a este personaje como uno de los ejes pragmáticos más representativos del individualismo que Descartes sostiene. A lo largo del video se ha contextualizado un poco de lo mismo, pero no solamente ello, sino también que se ha analizado la misma pauta al momento de hablar del personaje. Y esta frase, dicha en la misma película, ejemplifica muy bien lo que es Travis, un hombre solitario respecto al individualismo, que no solamente se basa en la mismísima frase tan famosa de Descartes, sino que la transforma en un sufro y luego existo, pues su pensamiento racional no está enmarcado en él, sino su pensamiento autodestructivo, ese pensamiento que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, pero no solamente ello, sino que debido al sesgo que él mantiene, es lo único en lo que cree. Él no dialoga con el mundo, sino que crea vínculos, en lo cual a él mismo lo aísla de otras capacidades para poder pensar. Este mismo pensamiento en él es como si fuera una prisión que él solo se ha creado a través de su aislamiento social que él mantiene durante toda la película. Es así que Taxi Driver nos coloca un yo, pero no un yo libre del pensamiento de la razón, sino un yo el cual está esclavizado por este mismo sufrimiento que él mantiene. Es un yo ensimismado en la miseria, un yo el cual en lo único que piensa es en que él puede ser el signador, el héroe, aquella persona que le dejó los rasgos de la guerra de Vietnam para poder así encontrar un nuevo camino, el defender a una joven de la cual él no siente amor en una forma de enamoramiento, sino que siente compasión, pues se ve reflejado dentro de que toda su sociedad, al estar tan marginada, al haber tantas bandas criminales, él ve una esperanza, una luz, pese a que la misma señorita está involucrada también en una red de prostitución en la cual ha caído, él ve esperanza. Es por eso que asesina a cientos de esas personas que se ven incautadas, pues su yo no le deja ver otra razón para poder buscar una nueva solución. Y de lo contrario, al igual que el pensamiento de Descartes plantea, comienza a ver esta misma idea de pensar en que simplemente él era la solución y no otras ideas, porque su sufrimiento es lo que lo mantenía cuerdo dentro de toda su locura. Descartes ahonda en que la autonomía otorga conocimiento, otorga un índice el cual Travis podría escapar. Sin embargo, para él, Travis, nuestro protagonista, es todo lo contrario. Es lo que la ahoga en esta sociedad, que lo ha marginado, que lo ha tratado como uno más, a pesar de él haber dado sus esfuerzos en la guerra de Vietnam. Entonces, esta autonomía de conocimiento es lo que lo inmerse en su prisión de la cual hemos mencionado. Esta prisión que lo tiene cautivo de aquello en lo que es la idea de Descartes, de razonamiento. Pero para él no. Para él es lo contrario. Esta autonomía lo lleva de más bien a estar encautelado en esos pensamientos que tiene con él, de los cuales no lo dejan poder dormir, de los cuales no lo dejan tranquilo. Por eso que se siente solo en una sociedad llena de personas. ¿Estás hablando conmigo? ¿Tú estás hablando conmigo? ¿Tú hablas conmigo? ¿Tú estás hablando conmigo? Esa fue una de las escenas más conocidas de la película. Al igual que, por ejemplo, en Halloween muchas personas se disfrazan, igual que Travis, hay que reflexionar respecto a lo mismo, porque el análisis que se puede llegar a dar respecto al conocimiento que nos otorgó Descartes respecto al individualismo moderno puede embarcarnos en un viaje el cual muchos de estos personajes, como nuestro protagonista, pueden estar acabados simplemente en sufrimiento, debido a que la sociedad no encuentra un camino o un espacio para ellos. Pongámonos a pensar mucho más en ello y recordemos que muchos de esos soldados o muchas de estas personas que pasan este tipo de estrés postraumático recaen en estas situaciones. Entonces, la verdadera idea es, más allá de lo que se pueda llegar a hacer por esas personas, es pensar en lo que se puede prever,
antes de que podamos encontrar más Travis en la sociedad. A partir del análisis realizado, como grupo, sostenemos que el individualismo moderno, propuesto por René Descartes, representa un giro fundamental en la historia del pensamiento occidental. Con su célebre afirmación, cogito ergo sum, pienso, luego existo, Descartes coloca al sujeto como un fundamento del conocimiento. La certeza ya no proviene del mundo externo, sino del acto de pensar del individuo. Esta idea permitió grandes avances en la filosofía, la ciencia y la política moderna, al afirmar que la autonomía y dignidad del sujeto racional. Sin embargo, también abre una posibilidad inquietante, cuando el yo se convierte en el único criterio de verdad. Puede cerrarse sobre sí mismo. El sujeto corre entonces el riesgo de caer en una visión soplista del mundo, donde todo lo que pasa por su propia conciencia pierde valor o sentido. En lugar de ser una fuente de libertad, la conciencia se vuelve una trampa. Esta tensión puede verse con claridad en la película Taxi Driver, de Martin Scorsese. En ella, Travis Bickle encarna una forma extrema del individualismo moderno, alienado, solitario, incapaz de establecer vínculos significativos. Travis no se relaciona con el mundo como alguien que lo comprende, sino como alguien que lo interpreta, únicamente desde su dolor y frustración. Como él mismo dice en una de las escenas más conocidas, "Loneliness has followed me in my whole life, everywhere, in bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape." Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. La soledad se convierte en su única certeza. En lugar de entablar un diálogo con el otro, Travis se repliega sobre sí mismo. La ciudad ya no es un espacio compartido, sino un enemigo. Su pensamiento ya no busca comprender, sino justificar el aislamiento. Su razón no lo libera, lo obsesiona, lo que en Descartes era un proyecto de autonomía racional. En Travis se forma una lógica paranoica, y su afirmación ya no es pienso luego existo, sino más bien sufro luego existo. Como grupo, afirmamos que este caso muestra los límites del individualismo moderno. Cuando se absolutiza, sin vínculos humanos, sin alteridad, sin comodidad, el sujeto pierde su capacidad crítica. La racionalidad aislada del mundo compartido se deforma. El yo se convierte en un espejo roto, incapaz de reflejar otra cosa que no sea su propia herida. Taxi Driver funciona así como una crítica poderosa a los excesos de ese individualismo. La conciencia de Travis ya no es fuente de verdad, sino un espacio cerrado que justifica la violencia. En su monólogo interior afirma: "The days move along with regularity, over and over, one day established from the next, a long continuous chain." Esta repetición, este vacío existencial, no es una condición humana general, es el resultado de una existencia sin otros, sin comunidad, sin diálogo. En ese sentido, Travis representa la figura límite del sujeto cartesiano, alguien que ha llevado la introspección al extremo, hasta perder la capacidad de reconocerse en el otro. Su yo ya no es un punto de partida, sino un encierro. Su razón se vuelve delirante, su libertad, violencia, su pensamiento, obsesión. Por eso, como grupo, concluimos que el individualismo, si bien ha sido fundamental para afirmar la dignidad del sujeto, no puede sostenerse sin una ética del reconocimiento mutuo. El pienso, luego existo, debe ir acompañado de un diálogo, luego convivimos. No basta con pensar para existir, también es necesario encontrarse con el otro, construir lazos, habitar un mundo común. La modernidad, para no naufragar en el aislamiento, necesita reencontrarse con la alteridad. Solo así la existencia deja de ser una carga solitaria y se convierte en una experiencia compartida, como lo muestra la tragedia de Travis. Cuando el yo se absolutiza, se pierde el sentido, pero cuando nos abrimos al otro, es posible recuperar la razón como camino.